Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que esté revisando esta sesión número 11 de logística. Bienvenidos a un nuevo tema y vamos a trabajar lo que es tipo de transporte. Ya vimos lo que es el empaque, ya vimos lo que son los códigos, ya vimos lo que es el embalaje, ya vimos lo que son costos de operación, ya vimos que es el manejo de las bodegas. Ahora viene el proceso de cómo trasladamos del punto A al punto B. En este punto pues vamos a identificar que el transporte masivo del sistema, pues vamos a hacer que es una solución para solucionar el proceso del transporte, el cual me va a permitir que el usuario de manera diaria, semanal, quincenal, bimestral visualice y sintetice controladamente la operación de costos del manejo del transporte de los vehículos en el proceso de carga del producto. Para esta cuestión pues vamos a describirlo de diferente manera. Tenemos las operaciones logísticas, las empresas que operan el transporte y las empresas que de manera terciaria pues revisan el transporte. De manera operadores logísticos pues van a ser todos los que se encargan de llevar la carga del lugar A al lugar B. La empresa que empieza el transporte propio por su gestión pues es la misma empresa que va a hacer que se transporte su propio producto teniendo los mecanismos del recurso. Y por último, las empresas terciarias es donde contratan a una empresa externa para que puedan trasladar su producto del punto A al punto B. Para esta cuestión pues debe de hacer viable la utilización de controles para la aplicación, la forma en cómo traslademos el producto de manera terrestre, de manera aérea, de manera marítima, pues va a permitir que la entrega se vea de manera específica en los días acordados y la hora establecida, conforme al trayecto, el día, el camino, las horas y demás, pues tenemos que identificar este proceso. Ejemplo, si en la Ciudad de México tienes que trasladar un producto a la parte norte, que es Chihuahua, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, pues la mayoría de los casos, si lo hacemos de manera terrestre, pues tarda alrededor de 12 a 14 horas, llegando a la capital de esos estados. Lo podemos hacer de manera terrestre, de manera aérea, haciendo que el transporte se haga por carga de equipaje. Y por último, si nosotros trasladamos un producto local, pues en ese producto local pues va a permitir que hagamos un proceso de transporte terrestre, ¿cierto? Entonces esta es la cuestión que nosotros debemos identificar. El transporte tiene diferentes procesos. ¿Qué proceso va a tener? Bueno, uno, la tecnología y códigos de barra I. Eso ya lo mencionamos en un proceso. Ya mencionamos que para qué me sirven estos códigos de barra o estas identificaciones para que tengamos el buen manejo del producto. Los mapas digitales de centros urbanos, aquí estamos identificando la forma digitalizada que vamos a llevar el producto. En algún proceso pues estamos viendo la forma de lo que vamos a hacer vía terrestre o vía aérea, pero a través de una localización digital. Lo vamos a ver más después. Posteriormente, volumen o parte de la mercancía, la forma de la carga de los camiones, cómo vamos a asignar la carga del camión, si va a ser de manera manual o de manera robótica y haciendo las estimas adecuadas para que el producto no se dañe. Posteriormente, pues la asignación de rutas. Esto se relaciona mucho con los mapas digitales. Identificamos a qué distancia vamos a recorrer nuestro producto. Aquí las etiquetas y los códigos de barra que se van a colocar dentro de nuestro producto. Ya lo mencionamos también en alguna clase, cómo vamos a hacer estos códigos, estas etiquetas o esta forma del contenedor. El diseño de la ruta, identificar por dónde se va a ir el transporte, identificando cuál va a ser su línea, cuál va a ser su forma de dirección y su rumbo que vamos a tener. Los indicadores de gestión online, pues aquí la parte del proceso satelital, si es de manera aérea o de manera terrestre. Si tú en algún momento has comprado un producto en línea, ves que hay un indicador de gestión en línea que te dice que el producto está en cierto lugar y que tarda tantos días o tarda ciertas horas para que se pueda mover ese producto. Estos son los indicadores de gestión en línea. Y por último, la optimización. Pues tenemos que identificar que mi producto tiene que ser trasladado de manera eficiente y de manera eficaz, optimizando tiempos y costos para la empresa, sobre todo costos. El manejo de las rutas pues tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque lo vamos a controlar con 4 procesos. Uno,
por el procesador de información, esto es aquí organizando días, tiempo, hora y cómo lo vamos a hacer que se traslade y cómo lo movemos. En el número 2, definir a través de un software el manejo de las entradas. Como tal, vamos a indicar cómo va a ser la operación de entrada y salida del producto. De manera digitalizada, la cantidad de productos o de manera manual, la cantidad de cajas que vamos a atravesar y trasladar, y de ahí que la fábrica que recibe o la bodega donde recibe pues identifique cómo va a ser la cantidad que va a recibir, cómo lo va a hacer, cómo va a ser la contabilidad, cómo va a ser la distribución en el manejo de la aceptación del producto. Para el tercer punto de esta ruta flexible, pues tenemos que indicar la forma adecuada en cómo lo vamos a trasladar. Te lo he dicho que de manera terrestre, marítima o aérea. En su momento, pues si son locales, pues todo es terrestre. Ejemplo, si yo tengo una empresa en el Estado de México y la voy a trasladar al Estado de Hidalgo, al Estado de Puebla, al estado de Veracruz, pues sabemos que la forma más correcta y eficaz pues es por manejo de vía terrestre. Obvio, hay que tener identificados los costos. Esos costos pues son las casetas, las gasolinas, los viáticos que van a hacer para que el transportista lleve ese producto. Y por último, la controlación de horarios, los itinerarios y que a su vez me da un manejo de servicio de indicación. Aquí en un punto, como te lo mencioné, si tú has comprado un producto en línea, pues te da el tiempo en que va a llegar de una bodega a otra o de un anaquel a otro, de un almacén a otro, y ver cómo vamos a hacer que se traslade. Si te das cuenta, aquí en este punto, pues nosotros en la logística tenemos que identificar todos esos tiempos. Ojo, previniendo climas, previniendo accidentes, previniendo situaciones externas e internas que puedan afectar la entrega del producto. Por eso es un proceso controlado. En esta cuestión nosotros tenemos que identificar cuánto se lleva de ruta, hacia dónde se va a dirigir, hacia qué camino va a agarrar, qué autopistas va a tomar, los costos que van a sustentar, la gasolina que se va a gastar, el personal que va a manejar el producto y cómo se va a entregar. Es algo minucioso a la hora de esa entrega-recepción del producto por procesos adecuados. Ahora pues vamos a ver los aportes que tiene el transporte masivo para las empresas. Primer punto, el control a fletes a terceros. Pues aquí vamos a identificar el costo que me va a servir para que otra empresa lo pueda trasladar. Si son cargas pequeñas, pues es algo que nosotros como empresa podemos hacer. Más sin embargo, cuando son cajas, cargos grandes, pues tenemos que hacer un flete a terceros, que no lo podemos costear nosotros o que no tenemos los medios adecuados para poderlo desarrollar. De ahí, otro aporte puede ser la facturación del transporte, pues me va a permitir identificar los costos de las casetas, los costos del viático, los costos que me van a salir de la gasolina para poder yo llegar a una facturación adecuada. El seguimiento, eso es algo importante en cómo vamos a hacer que revisemos que la entrega se realice en tiempo y forma, que la entrega se realice con la calidad adecuada y sobre todo con las situaciones oportunas que vamos trabajando. Finalmente, la planeación, el cómo vamos a llevar a cabo esa logística, la organización de la hora de salida, la hora de entrega, los intermediarios que pueden pasar, las afectaciones del clima, las afectaciones de tráfico o de alguna cuestión que pueden hacer que el producto cambie alguna situación de entrega. Los implementos es aquí los costos o gastos externos que pueden salirme por alguna cuestión. Ejemplo, pues alguna situación de tránsito, alguna situación de reglamentación, que en algún momento pues eso no nos toca revisar. Si vamos a hacer un contrato externo, si lo vamos a hacer un contrato externo como lo mencioné al principio, pues aquí la empresa tiene que ver esas implicaciones que tiene que trabajar. La operación que se va a llevar a cabo es cómo vamos a hacer que la empresa manipule el producto desde la empresa como tal a la bodega en la manipulación de máquinas o mano de obra. Ya vimos ese tipo de clasificación. Posteriormente tenemos el mantenimiento y el seguimiento de cómo va a ser este producto. Y en este mantenimiento va involucrado mucho los costos. El cómo vamos a hacer que se pague ese viático, cómo vamos a hacer que se pague ese flete. En su momento te mencioné que para tener una bodega o hacer el traslado de algún producto, pues tenemos que identificar que es una inversión de la misma empresa que tiene que hacer para que el producto se abra fronteras o para que el producto llegue a otras localidades, pues tenemos que invertir en algo.
lo que es una bodega, en un transporte para hacer que esto funcione. Por eso el mantenimiento y el costo van de la mano para que el producto como tal pues se relacione, el producto como tal entre a las manos adecuadas o, al mercado adecuado para que tengamos una rentabilidad. Es importante que el costeo de la logística es un poquito elevado, siempre y cuando tenemos que ver que se pueda trabajar de manera oportuna y económica. Eso lo habíamos visto en una diapositiva. Ejemplo, si tú compras mercancía de productos de línea, ejemplo los chinos, que es bastante común en esta actualidad, que utilicemos lo que es marcas diferentes como la de She, como la de Merca, como la de TEM. Entonces aquí en algún punto pues tú vas a identificar que este proceso pues debe tener un costo y en ocasiones sale caro porque te pide un mínimo de producto o un mínimo de consumo. En esta situación pues no nada más manda tu producto, sino espera a que en un proceso pues se junte un producto en cierto lugar o en cierta región y hacer todo el empaquetado, todo el embalaje, toda la paletización para que el producto salga en las cantidades grandes y así hacer que el producto sea más económico por los traslados que voy a hacer. Eso es la funcionalidad de la empresa, pero sí siempre tomando en cuenta el número de productos que están haciendo el consumidor o la compra. ¿Qué beneficios tengo? Pues bueno, primer beneficio, costos mínimos en la operación. Pues vamos a identificar que aquí ya llevar el transporte, vamos a hacer que tengamos una reducción de costos dependiendo cómo lo hacemos. Si es de manera personal, tiene un costo reducible, pero si lo hacemos con terceros va a salir un poquito más caro. Entonces, si es de manera local, el transporte pues tenemos que generarlo nosotros como empresa, pero si el transporte ya es de manera más larga o de manera más foránea, pues sí tenemos que hacer una rentabilidad de un flete, una logística más amplia. Entonces ahí puede haber una retribución de gastos por esa parte. Controlar la calidad del servicio. Al controlar la cantidad de servicio, nosotros lo que estamos haciendo es que nuestra mercancía salga de la empresa y llegue a sus puntos adecuados de manera más correcta y oportuna como lo estamos prometiendo. No sé qué tan mal te ha salido a ti alguna cuestión comprar productos en línea y que lleguen con algún daño. Por ejemplo, porque ya sabemos que en el proceso del traslado pues hay que tener diferentes cuidados para este proceso, pero por ejemplo yo en lo personal no me han salido tan malas las compras que he hecho en este proceso de fletes o de línea o el proceso del transporte que llegue, ¿vale? Aquí también el beneficio del transporte, pues que al final la forma en cómo lo traslademos pues me tiene que ser para tomar una mejor decisión y que sea adecuada para satisfacer la necesidad del cliente en tiempo y forma. Sobre todo aumentando esta eficiencia de la flota, de la eficiencia del envío. En esta cuestión pues sabemos que lo que queremos es llegar al cliente con el menor costo posible y que la empresa gane y que el cliente se sienta satisfecho. Por eso en el proceso de la eficiencia de la flota es la forma en cómo estamos haciendo que el producto llegue y cómo se ha trasladado para que esté al alcance de las necesidades del cliente. También la forma del transporte pues me permite organizar la forma y el seguimiento de cómo vamos a hacer el transporte. Aquí viene el ejemplo del transporte vehículo, que es el más común y el más adecuado. También la proporción de las respuestas en tiempo y forma del producto. Sabemos que si nosotros como empresa lo trasladamos, pues vamos a estar monitoreando a través de llamada, a través de mensaje, el traslado del producto para que llegue en tiempo y forma a las necesidades de la persona. También me permite la agilidad del control y ayuda a prever eventualidades. Una logística, un transporte bien administrado, bien organizado, pues me va a hacer que el proceso sea adecuado, que sea óptimo y que llegue a las condiciones necesarias para mi cliente. El cómo yo lo lleve es la forma en cómo voy a hacer que mi cliente genere una satisfacción y que lo gane. En este punto pues sabemos que la mercancía tiene que estar en buenas condiciones, que debe tener la calidad adecuada, que no puede llegar fracturada, no puede llegar rota, porque entonces no estamos satisfaciendo al cliente, nuestra logística fue mala, nuestra forma de transporte fue negativa y pues nuestro producto salió dañado. Me tocó un ejemplo de un proceso de compra que en una tienda departamental compraron un televisor,
Entonces a la hora de hacer el transporte del flete, pues el flete lo hizo mal y llegó el televisor en mal estado. Y entonces aquí pues la empresa nos hizo responsable porque el flete fue pagado a terceros. Si tú en algún momento vas a adquirir un producto o una mercancía de una tienda departamental de gran tamaño o de mayor situación, pues de preferencia paga el flete correspondiente de la misma empresa o de la misma tienda departamental, para que si el producto al final salga con algún deterioro o salga dañado, pues hacemos que el producto se vuelva a regresar y que me lo vuelvan a reembolsar. Es un proceso burocrático largo, pero sí se tiene que ejecutar, porque pues estamos haciendo una compra, estamos tratando de organizar una necesidad, y pues en esta necesidad pues tiene que quedar bien nuestra satisfacción. Entonces fue un ejemplo de los que yo recuerdo cuando se hace de forma de transporte. Ahora, ¿cómo surge el proceso de localización GPS? Bueno, en el transporte se utilizó en los años 70 y en el Departamento de Estados Unidos empezaron a diseñar un prototipo con el fin de establecer un sistema de posicionamiento en los submarinos nucleares. Entonces estamos hablando que después de la Guerra Mundial empezaron a colocar un localizador. Por ello es necesario que este sistema de manera preciso y real ubique la situación del posicionamiento del receptor. Entonces en la actualidad pues ya los carros lo utilizan, ya trae sensores integrados, y todo esto gracias al avance tecnológico, al avance del internet. Pero en su momento pues el proceso de satelital pues era muy difícil, era muy costoso, y esto mencionamos, ojo, sale de Estados Unidos, que tiene los recursos necesarios, y sale del sistema de la Armada para utilizarlo para colocar sus procesos de localización de las mismas vehículos, de las mismas situaciones de guerra. Entonces algo importante en este proceso de localización es que su objetivo era localizar situaciones a larga distancia. ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona a través de satélites artificiales que emiten ondas, en el cual son captadas por un receptor, una máquina, una localización, que a su vez se muestra el posicionamiento en coordenadas de lo que se encuentra. En la actualidad pues es más sencillo. Por ejemplo, si tú mandas un mensaje de WhatsApp y la ubicación pues ya te conecta directamente con la ubicación, con la red, con la parte del mapa que pues Google empezó a ocupar, y nosotros es más práctico esa ubicación. En la forma del transporte pues la parte de la localización me permite identificar en tiempo real qué tanto está trasladándose el transporte, qué tanto lleva de traslado, cómo se va a identificar y cómo va a hacer que se llegue adecuadamente en tiempo y forma este proceso. Por lo tanto, la localización me permite ver en tiempo real que cuánto tiempo falta o cuál es la forma más correcta para decirle al cliente que va a llegar en cierta hora. Entonces aquí lo que se compone el sistema de localización pues es un sistema sistema espacial a través de la parte de las partes magnéticas, de las partes del satélite, también de un segmento de control que me permite tener un segmento de usuario en el cual el producto pues va a ser localizado de manera satelital, de manera real, haciendo que se componga este sistema. Algo de manera que no nos llegamos a adentrar, pero identificando que lo debemos de conocer. La localización es algo que debes de conocer, ¿vale? Y con ello pues llegamos al punto de que el transporte tiene que estar adecuado, debe estar en condiciones oportunas para hacer que mi producto se llegue a la mejor de tiempo y forma. Para la próxima clase vamos a clasificar el tipo de transporte y cómo lo vamos a generar. Por eso ahorita fue un tema general, para que la próxima clase empecemos a trabajar este proceso de traslado. Algo que identificamos es que el transporte es ver la manera correcta en cómo lo vamos a llegar, cómo lo vamos a localizar, como lo menciona aquí, aquí, para identificar su visualización, su racionalización, su simplificación y el control de la operación, haciendo que sea de manera oportuna, adecuada y que esté al alcance del costo de la empresa y del receptor en este punto, ¿vale? Entonces la próxima clase nos adentramos en ese tema. Espero hayamos entendido y comprendido la situación. Cualquier duda de situación, nos vemos la próxima sesión o estamos en la situación personal por teléfono, ¿vale? Un gusto saludarnos, suerte y hasta la próxima.